caudales del Yaque del Norte bañan gran parte del Cibao occidental y central gracias a su recorrido de 296 kilómetros. Eso lo hace el río más largo en todo el país y por ello República Dominicana celebra la existencia de este fluvial el 25 de julio de cada año por el decreto del expresidente Joaquín Balaguer en 1995. Pero esta fecha, según denuncia la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, encontrará este afluente de agua dulce en condiciones todavía peores. El río está en un deterioro que se podría decir que es la cloaca de Santiago y la región del Cibao. Los directivos de la SOECI explican que llevan muchos años repitiendo la alarmante noticia de que la principal fuente hidrográfica del país se ha convertido en vertedero de toneladas de basura. Nosotros hemos dicho como Sociedad Ecológica del Cibao que el río Yaque del Norte lo han convertido en un zafacón, en el zafacón de la ciudad. Y esto hay que frenarlo, esto no puede seguir así, porque el río Yaque del Norte es el atractivo de la ciudad corazón, es el atractivo de Santiago, la ciudad de los 30 caballeros. En la medida que crecemos, se agiganta el problema del río Yaque del Norte. El presidente de la entidad ecológica, Crescencio Rivera Reyes, asegura que diversos factores han incidido enormemente en la contaminación de estas aguas hasta llevarlo a estas condiciones de emergencia. Hay muchas viviendas que sus aguas residuales la drenan o descargan a estas cañadas y estas cañadas a su vez con todos estos contaminantes desembocan, drenan sus desechos líquidos al río Yaque del Norte. Y además de los contaminantes que son depositados en esta cañada, que luego van a parar al río Yaque del Norte, también los desechos sólidos de las familias que habitan en el margen del río Yaque del Norte, vertido de desecho líquido, de desechos industriales, de esas empresas que no tienen planta de tratamiento y drenan, depositan sus desechos líquidos industriales de manera directa al río, estas aguas residuales sin ser tratadas. La situación es muy preocupante para la sociedad ambiental ante la inconsciencia de los asentamientos de la población que utiliza el río como depositario de todo tipo de inmundicias. Es que también desechos de animales son lanzados allá, sacrifican personas desaprensivas, animales y el hígado, los intestinos y estos desechos de animales, estas partes de animales son lanzados al río Yaque del Norte. Que es la fuente más importante y en la medida que un país va protegiendo sus recursos naturales, de igual manera está abriendo el abanico de posibilidades hacia el desarrollo. Si hablamos de la ley 6400, la ley de áreas protegidas, son leyes que constantemente se están violentando. Según estudios de la Sociedad Ecológica, el 30% de la basura que se produce en Santiago va a parar al río Yaque del Norte, que además recibe unos 6 metros cúbicos de aguas residuales por segundo. El alto nivel de contaminación, de acuerdo a los ambientalistas, ha ido generando severos daños a la ganadería, la agricultura y a mucha gente. Los niveles de contaminación lo hacen que el río esté en un estado deplorable y las aguas que se sirven a la población de ello se está sintiendo también la contaminación. Representa una gran peligrosidad porque esos desechos líquidos que entran tienen arsenio, tienen otros elementos químicos que son nocivos a la salud y pueden provocar enfermedades de la piel inclusive. Y río abajo, muchísimos agricultores es el agua que usan para irrigar su parcela y parte de ese nivel de contaminación pasa a los vegetales, al guineo y a otras cosas y entonces vienen a los mercados y nosotros consumimos ese producto con un alto nivel de contaminación. Al respecto, en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dicen estar trabajando en defensa y preservación del río. El Ministerio de Medio Ambiente promueve actualmente un programa nacional
para la conservación de suelos, que había sido una actividad que se había abandonado en los últimos, digamos, 12 años. José Alarcón Mella, viceministro de Suelos y Aguas, precisa que estas acciones se llevan a cabo desde hace 4 años. El tema de la agricultura de montaña, comenzando por la zona de Constanza, Jarabacoa, estamos ordenando un poco las intervenciones que se hacen sobre la tierra en temas de producción, urbanismo y control de la erosión y la dinámica de las escorrentías, promoviendo la infiltración con los productores agrícolas. Pero esos trabajos parecen insuficientes desde la posición del reconocido biólogo Luis Carvajal, quien también ha estado pendiente del tema. El problema del río Yaque del Norte empieza mucho antes de entrar a Santiago. Hay un primer problema que tiene que ver con la captación en sus cuencas altas, que están terriblemente deterioradas. Subraya el peligro que significa la problemática para la salud de muchos residentes en el Cibao, debido a la falta de procesamientos de purificación adecuados para estas aguas. Pero hay un problema mucho mayor que empieza a discutirse cada vez más, y es que el agua que llega a la gente o el agua que cae con la lluvia terminará toda en el río de nuevo, y esa agua se injuria. Entonces nosotros tenemos que el proceso del suministro de agua no está acompañado de un proceso adecuado del saneamiento del agua que regresa al río. Y apenas, en el caso de Santiago, menos del 25% de las aguas de retorno son tratadas. De su lado, la Sociedad Ecológica del Cibao expone que en esta batalla por la preservación de la vida del yaque, en toda la región se deben aunar esfuerzos para la urgente ejecución de un plan de acción. El río Yaque del Norte es un compromiso de todos y todas, y que todos debemos integrarnos y demandar de las autoridades la rápida intervención al río Yaque con los fines de que éste sea saneado, que el río Yaque sea rescatado y sea salvado. La SOES y la Sociedad Ecológica del Cibao está planteando que las autoridades nacionales, las autoridades municipales, los industriales y otras instancias organizadas podamos unirnos en una gran cruzada. Y en ese sentido estamos planteando la elaboración de un gran plan para rescatar de manera conjunta el río Yaque del Norte. Como miembro de la Academia de Ciencias, Carvajal también expone su explicación sobre lo que procede en este caso. Plantea posibles rutas de solución para la urgente intervención que requiere el agonizante río Yaque del Norte. Hay que construir en algunas de las zonas fundamentales derivas para las aguas pluviales y para las aguas cloacales hacia punto intermedio donde ellos puedan ser tratados en diversas intensidades y magnitudes. La lucha por el Yaque del Norte es constante. Pese a que los reclamos no son escuchados, el gran río del Cibao cuenta con unos dolientes que no se rinden. Recientemente, la SOES encabezó una marcha en la que una vez más dejaron claro que urge salvar el yaque, porque salvando el yaque salvas tu vida. Los últimos 15 años han sido cruciales en el deterioro y los daños que ha sufrido el río, considerado el más importante del país, sobre todo para la región del Cibao y las provincias de la línea noroeste. Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, instituciones públicas, privadas y la sociedad cibaeña tienen un reto por la vida. Están llamados a unirse para articular y poner en marcha un plan general y de ordenamiento que pueda salvar al Yaque del Norte de las agresiones y misericordias que recibe por parte de empresas y de la misma gente que no podría vivir sin las corrientes de vida que recorren su extenso cauce.